Estoy grabando. Entonces, ven la pantalla, ¿no? Ahí se van acá, copian contraloría.gov.pa, buscan acá abajo donde dice INEC. Luego, aquí en la izquierda van a buscar donde dice publicaciones. Esta página tiene los principales indicadores del país. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto, que está decreciendo. Obviamente, nuestro país está desacelerado ahora mismo, la economía ha bajado notablemente un 3%. Bueno, pueden ver mucha información. Y acá hay otra información en la página principal, ¿no? Están los principales indicadores. Y sobre todo tienen mucho que ver con la economía, el mercado laboral, sociodemográficos, tasa de natalidad, mortalidad, que son indicadores básicos del país. Y bueno, se ha incluido víctimas de delito por el tema de la delincuencia, que también afecta a la economía del país. O sea, todas esas variables son importantes porque tienen que ver con mano de obra y el crecimiento económico. En la parte izquierda están las publicaciones. Y aquí están las publicaciones por temas. Ellos le llaman series. Por ejemplo, la situación cultural tiene que ver con los indicadores de educación, deserción, matrícula, egresados, graduados, por educación superior, primaria, o sea, por nivel. Situación social tiene toda la información que tiene que ver con la seguridad social, estadística de trabajo. Esta información es una encuesta a uso del tiempo y esta es otra encuesta que ellos hacen periódicamente. Situación económica, todo lo que tiene que ver con situación económica. Situación demográfica, nacimiento, mortalidad, matrimonio, divorcio, etcétera. Situación física, meteorología, todo lo que tiene que ver con eso. Y acá las económicas y sociales, este es un compendio. Y Panamá en cifra, que es el resumen, agarra de todos los indicadores un pedazo. Aquí fue donde entramos. Y aquí la última publicación es de este año, del 31 de enero, pero la información más reciente va hasta el 18 o 19 en algunos casos, pero generalmente llega hasta el 2018 y son 5 años los que publican. Entonces, la idea es que ustedes miren qué variable quieren trabajar, cada grupo escoge su variable y lo que estábamos diciendo que si los datos están de forma horizontal, tienen que copiarlo de forma vertical. Vamos a decir que quiero ver el personal empleado en Panamá. Entro acá, fíjense que este está hasta el 2017. Solamente esta variable, esta información estadística solamente tiene 4 años. Si yo voy a tomar como unidad de análisis estas que están aquí, como mi unidad de análisis, veo que tienen 15, estas son 15. Entonces yo puedo usar esta como unidad de análisis. ¿A qué me refiero con unidad de análisis? A que serían estas, mis corregimientos. En este caso, en vez de corregimiento, mi unidad de análisis van a ser la información que tenemos aquí, que es la actividad económica. Entonces, voy a trabajar por ejemplo, para cada año puedo trabajarlo así mismo en columnas, mantenerlo así, pero si yo no quiero trabajar la actividad económica como la unidad de análisis, sino los años, entonces tengo que construir en la primera columna la columna de años, más o menos desde el 2004 hasta el 2017 para que sean 15 años. Entonces trabajo años y esto que están aquí, que están en horizontal, lo voy a copiar y lo voy a pegar de horizontal, lo pego en vertical. De manera tal que yo tenga mis columnas años, aquí personal empleado y la otra columna que sería población. O sea, lo que estoy pidiendo es que si van a trabajar años, metan también la variable población estimada para cada año, más la variable que están analizando. ¿Por qué? Porque así podemos ver si
la variable que yo estoy analizando tiene alguna correlación con el crecimiento poblacional. Entonces es lo único, ¿no? Entonces ustedes tienen que decidir quién va a ser su unidad de análisis. Y recordar siempre que debemos colocar así en columna los datos, siempre en columna. En este caso mi población está definida para mi unidad de análisis, que son los corregimientos. Pero si ustedes ponen aquí años, entonces la población la tienen que buscar para cada año. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es para que usen los datos de la Contraloría para hacer sus análisis. Aquí ya había abierto varios ejemplos. Acá entonces en el tema de hoy, que yo creo que ya ustedes pudieron revisar, estábamos hablando de los diferentes modelos de regresión, en este caso de correlación o los diferentes modelos, cómo se asocian las variables. Y habíamos dicho que el que estamos viendo es el modelo lineal. El modelo no lineal pueden ser de diferentes tipos y amerita una transformación de variables. En este caso solo estamos viendo el modelo lineal simple. Y simple porque solamente analizamos XY, o sea, dos variables. Cuando analizamos más de dos variables, entonces estamos en un modelo múltiple. La interpretación de la correlación, lo estuvimos viendo también, que decíamos que lo ideal es que el valor se acerque a los extremos, -1 o a 1. Y que la fórmula realmente de correlación es un promedio de la variabilidad conjunta de XY con respecto a la variabilidad individual, al producto de la variabilidad individual de cada una. Y eso es lo que llamamos covarianza de XY entre el producto de la variabilidad, en este caso medida como la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Y que decíamos también que si era -1 era porque hay una relación inversa o una relación en donde mientras una variable aumenta, la otra disminuye. Entonces, positiva cuando ambas se mueven en la misma dirección. Y el ejemplo gráfico que tienen donde se muestra lo que estábamos diciendo. Aquí entonces los datos, si lo están haciendo en Excel, decíamos que podían necesitar todas estas sumatorias. Primero tenían que multiplicar el X por el Y, luego totalizar X, totalizar los valores de Y, generar los X cuadrados y luego totalizar, generar los Y cuadrados y luego totalizar. Todos estos valores los van a representar aquí, donde este símbolo de sigma ya saben que es suma de XY, suma de X por suma de Y, suma de X cuadrado, suma de X al cuadrado, suma de Y cuadrado y suma de Y al cuadrado. Y que estos eran diferentes, lo estábamos viendo. Que N es el número de pares, coordenadas que nosotros tenemos. En este caso pares, no vamos a contar por columna, sino vamos a contar por filas. ¿Cuántas filas tenemos? Tenemos 7. Ese es el N que tenemos allí. Acá entonces el ejemplo, cómo se desarrollaba en Excel. Calculamos los productos de X por Y y luego totalizamos acá, se reemplazó y teníamos acá el resultado. Eso lo pudieron haber visto. También vimos que si quieren usar las funciones, la función es POEF de correl, matriz 1, matriz 2. Y eso les va a dar resultado. Entonces, acá en este, que era el que estábamos trabajando, decíamos que íbamos a calcular dos coeficientes de correlación. Los calculamos, de hecho, utilizando la función. Aquí entonces ustedes tenían un ejemplo, un video de cómo trabajar el coeficiente de correlación. Ya ustedes son expertos trabajando en funciones, solamente es cuestión de buscarla y recordar que cuando les dice matriz es que deben hacer eso, seleccionar el conjunto de datos. Y deben fijarse que en la sintaxis, si les dice punto y coma o coma, porque eso cambia de las versiones del Excel.
Entonces, ya con eso se generaba inmediatamente el coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación en los dos casos dio bajito, ¿sí? Si ustedes recuerdan, nos dio .26, .24, si no me equivoco. La otra forma de trabajarlo, cuando lo trabajamos acá, este coeficiente de correlación lo hicimos con vivienda individual y población. Acá entonces lo calculamos también el coeficiente de correlación, lo trabajamos para estos dos, número de edificaciones y población. Y esto nos dio bajito. Ah, perdón, aquí primero una y después la otra. Punto y coma y después la otra, ¿no? Y que también otra cosa que hicimos fue trabajarlo por la nube de puntos o el diagrama de dispersión. En este caso nos dio punto 23. O sea, la correlación de número de edificaciones y población tiene muy poca relación, ¿sí? Y que lo otro que hicimos fue trabajar estas dos y lo trabajamos acá por el menú de dispersión, el gráfico de dispersión, y vimos también que podíamos generar la correlación, y creo que también hicimos ese ejercicio, de agregar la línea de tendencia acá, logarítmica. Decíamos que la correlación lineal sí era bajita, pero si nosotros trazábamos una función no lineal, nos salía pues una correlación pues mucho más alta. En este caso el coeficiente de determinación daba .234 y decíamos que si calculamos la raíz del coeficiente de determinación de 0.234 obteníamos el coeficiente de correlación. Entonces vemos que en la logarítmica el coeficiente de correlación es .48, mientras que en una lineal es .23. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros siempre tenemos que evaluar cuál es el mejor modelo que se ajusta a mis puntos. Y ese modelo es el que vamos a utilizar. O sea, esta ecuación es mi modelo de regresión, una función matemática que me va a servir para pronosticar, en este caso, la variable y en función de x. Y la variable y y la variable x, cuando hacemos regresión, sí tiene sentido en esa línea, porque una está del lado de la igualdad, es decir, del lado izquierdo de la igualdad, el y. Entonces, si nosotros vemos aquí quién es el y es la población y el x es el número de edificaciones. Entonces, aquí ustedes tienen que analizar quién depende de quién. La x es la variable que le vamos a llamar variable independiente. En este caso, población es una variable y. ¿Qué opinan de que la variable y sea población y no número de edificaciones? ¿Quién depende de quién? ¿El número de edificaciones depende de población o población depende de, o población refiriéndonos al número de habitantes? ¿Quién depende de quién? ¿Cómo se llama? Las viviendas, o sea, las viviendas dependen de la población, ¿no? Exacto. Porque Entonces, si hay más población, necesito más viviendas. exacto. Entonces, yo lo que quiero pronosticar es ¿qué cosa? El número de Viviendas. exacto. Entonces, el número de vivienda debe ser mi y. Muy bien. Entonces esto está al revés. Exactamente. Exactamente. Okay. Y eso nos puede ocurrir. Entonces, el análisis nos queda invertido. Ahora, una cosa bien importante, yo les decía la otra vez, correlación no importa a quién ponga adelante y quién ponga después, porque eso no va a cambiar. Porque la correlación solamente está midiendo la fuerza de asociación entre las dos variables. Pero cuando ya voy a hacer regresión, allí sí tengo que prestarle atención en quién es Y y quién es X, porque si no el modelo me queda al revés. Entonces, ¿qué es lo otro que le quiero explicar? Que cuando vamos a hacer esto por medio del gráfico, yo tengo que invertir la columna. O sea, esta columna
porque el Excel automáticamente lee la primera columna como X y la segunda como Y. Él no me preguntó, él lo toma así por defecto. Entonces, si yo quiero que población sea X, muevo la otra variable para que él ahora me la lea así, población X y número de edificaciones Y. Voy a volverla a hacer aquí mismo. Voy a hacerla aquí mismo, ahora vean cómo me quedó la gráfica. Entonces, vamos ahora a trazar, ahora fíjense, línea de tendencia. Aquí ya me presenta los diferentes modelos. Voy a poner la lineal, la dejo así lineal. Nuevamente el modelo, espérate, acá, presentar la ecuación y presentar el R cuadrado. Entonces, ahora fíjense en el coeficiente de determinación, voy a sacarle la raíz cuadrada. La raíz de 0.0515. Observen que aunque yo haya invertido las variables, el orden de las variables, el coeficiente de correlación sigue siendo el mismo. Lo mismo que el coeficiente de determinación. Ahora, lo que ha cambiado es el modelo. En este caso, el modelo, que es lo que vamos a ver ahorita en la teoría, es un modelo lineal. En este caso lo escribió Bx igual Bx menos A. Si nosotros cambiamos el modelo y decimos, bueno, el modelo no es lineal, sino que es, en este caso ya no es logarítmico. Vamos a decir que sea exponencial. Entonces, al ponerlo exponencial, vean cómo queda el modelo. Yo no sé si lo pueden ver bien ahí, vamos a agrandarlo un poquito más. Vean el modelo y vean ahora el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación le calculamos nuevamente la raíz a ese nuevo valor, 0.234, y nos da un coeficiente de correlación. Obviamente el modelo exponencial es el inverso del logarítmico. Así que estamos viendo que en el logarítmico era 0.4837 y en el exponencial es 0.4837. O sea, es el mismo, no importa que yo haya invertido las variables. Pero la importancia de haber colocado quién es Y y quién es X, haberle prestado atención a eso, es porque el modelo ya me queda escrito en función de Y, o sea, Y en función de X. Entonces, mi idea es que cuando yo tenga el modelo, poder dar valor a X y poder pronosticar el valor de Y. Ese es realmente el propósito. Habría que determinar, entonces, desde estudios previos, si esta correlación realmente es significativa o no. Esa es parte también de lo que teníamos que hacer acá. Aunque nosotros estamos diciendo que lo que yo espero es que mi correlación se aproxime a 1 y a -1, ¿qué ocurre con una correlación tan bajita de 0.48 o de 0.23? Yo puedo someterlo a una comprobación de hipótesis al nivel de significancia que se decida para ver si realmente, aunque yo lo encuentre bajo, realmente ver si es significativa y qué importancia tiene que sea significativa. La importancia que tiene es que puedo utilizar el modelo de regresión para hacer los pronósticos. Si además de verlo bajito y me sale no significativo, no tiene sentido que continúe al siguiente paso de hacer regresión. ¿Ok? Entonces, aquí está la parte de la fórmula, el error, porque recuerden que cada vez que hacemos hipótesis o hacemos intervalos de confianza, para cada estadístico hay un error. O sea, cada estadístico tiene su propio error de estimación. Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, en esta parte, lo que tocaría es hacerlo, pueden hacerlo manualmente o podríamos utilizar programas estadísticos que nos generen esa correlación, ese estadístico de prueba. Ahora lo vamos a hacer. Aquí entonces, en regresión simple, recordar que el primer paso siempre es ver que haya correlación entre las variables. Si lo hay y es significativa, entonces procedemos a hacer el análisis de regresión. Y lo que nosotros queremos ver realmente es poder hacer un pronóstico. Aquí hay un error de ortografía, error.
Acá entonces la expresión va a ser siempre de esta forma. Y está en función de la variable independiente, donde Y es la variable que depende de otra variable. ¿Ok? Esto es lo que estamos viendo, una función exponencial, pero también puede ser logarítmica, puede ser potencial, etc. Y la función lineal, el modelo que estamos trabajando es este, a más bx. Cuando nosotros hacemos este análisis, entonces el objetivo o el propósito es determinar un modelo matemático para pronosticar el valor de la variable dependiente en función de la variable independiente. O sea que ya aquí pasamos a definir qué es una variable dependiente y qué es una variable independiente. Y la variable independiente es la que se va a dar, así mismo como lo dice el nombre, de manera que no dependa de ninguna otra. O sea, el crecimiento de la población, si lo evaluamos con respecto al número de edificaciones, realmente es independiente. O sea, no tiene nada que ver, la población siempre va a crecer. ¿Ok? Ahora, ¿de qué podría depender el crecimiento de la población? Podría depender de la fecundidad, podría depender de repente de la cantidad de mujeres, podría depender, estoy dando algunos ejemplos, podría estar relacionada con el número de mujeres adultas en edad fértil. O sea que en ese caso podría ser que yo trate de pronosticar, y que de hecho es así, estime la cantidad poblacional en función con indicadores demográficos como la natalidad, la mortalidad, la fecundidad, que son indicadores sociodemográficos que me sirven para pronosticar qué población tendremos dentro de 10 años en función de esta, como variable independiente para el modelo. Entonces, siempre hay que analizar en el contexto de lo que estamos analizando, de las variables que estamos estudiando, quién depende de quién. En este caso, mi población es una variable independiente, pero podríamos ser que, puede ser que en otros casos ella sea la independiente, ¿sí? Dependiente, puede cambiar en un momento dependiente y en otro independiente. Y hay otro punto que es evaluar la bondad de ajuste del modelo. O sea, después que yo tengo el modelo matemático, tengo que ver, también hacer una evaluación mediante pruebas de hipótesis para ver si realmente ese modelo es significativo para hacer los pronósticos. Porque cuando estamos haciendo pronósticos, lo que nosotros queremos tener un alto grado de precisión, en no equivocarnos en el pronóstico. Aquí entonces ustedes van a ver los paso a paso. Primero elaborar la gráfica o el diagrama de dispersión, calcular los valores de los coeficientes del modelo, poder entonces hacer la evaluación de los coeficientes de correlación y de determinación y realizar el análisis de varianza para la contrastación de hipótesis, que es lo que nosotros vamos a hacer. Aquí entonces vemos el primer paso, hacemos una gráfica. Este es un ejemplo cualquiera. La relación de peso y estatura. Aquí entonces nuevamente, ¿quién depende de quién? ¿La estatura del peso o el peso de la estatura? ¿Qué dicen ustedes? El peso depende de la estatura. El peso depende de la estatura. Entonces, como el peso depende de la estatura, y si lo planteamos así, ¿está esta gráfica correctamente elaborada? Negativo. Negativo. Ahí estamos diciendo que una persona crece en función del peso, ¿verdad? La gráfica está inversa. Ajá. Porque estamos poniendo estatura en Y, lo cual es incorrecto. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos acá otro ejemplo, tiempo de estudio y tiempo en la realización de una tarea. Entonces, el tiempo de estudio en horas y el tiempo de realización de la tarea, un ejemplo que podríamos irlo trabajando también. Igual, aquí en el ejemplo, primero se hace el diagrama de dispersión. Si nosotros lo dejamos así, recordemos que Excel lo va a tomar esta como X y esta como Y. O sea que va a decir que el tiempo de tarea depende del tiempo de estudio. ¿Tiene sentido eso así?
Sí, porque depende de qué tan grande sea la tarea, así mismo voy a demorar estudiando. Entonces, dependiendo de cuántas horas de estudio, también asimismo va a ser el tiempo de realización de la Profe, tarea. eso Ajá. también eso no depende del nivel de comprensión. Si yo comprendo, más rápido la hago. Podría ser un factor que incida, en este caso, el coeficiente, el diagrama de correlación lo debe decir, ¿no? Los puntos, los puntos del tiempo de estudio, si es menor, ¿qué debe ocurrir? Si tú estudias menos tiempo, se supone que realizas la tarea más rápido. Pero si hay otras personas que demoran más tiempo estudiando y la realizan más rápido, se va a dar un problema ahí en los puntos. Y eso se debe poder evidenciar. Ahora, lo que él va a tomar en cuenta es lo que le ocurre a la mayoría. Si la mayoría no comprende tan rápido como lo mencionas tú, sino que tiene un nivel de comprensión promedio, eso se debe poder evidenciar en la gráfica. Allí entonces lo que tú estás introduciendo es una nueva variable que se llama nivel de comprensión. Entonces, el nivel de comprensión yo lo podría evidenciar con el tiempo de respuesta y el tiempo de estudio. Si me sale que realmente el tiempo de estudio no tiene nada que ver, sino que tengo que incluir otra variable, eso también es parte del análisis. Esta técnica de análisis se llama modelo de regresión, o sea, modelaje. Entro una variable, no encuentro nada, miro qué otra variable me sirve para el análisis y sigo buscando hasta que encuentro una variable que esté fuertemente relacionada con la que es mi objetivo de análisis para entonces poder encontrar un modelo que realmente sirva. Por eso que se llama modelos. Entonces yo modelo con otra variable de manera tal que pueda encontrar al final un modelo que me sirva para pronóstico. ¿Sí? Profe, una pregunta con respecto a eso. ¿Yo puedo cambiar mi decisión sobre cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente Sí, haciendo este modelo? sí. Todo depende de qué es lo que tú quieras. Recuerda que cuando vamos a hacer un análisis tenemos que tener un propósito. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? O sea, yo ahorita ustedes para poder hacer el análisis de que es su proyecto final, tienen que definir qué quieren pronosticar desde un principio. Tienen que determinar cuál es su variable de análisis primero y cuáles son los objetivos que quieren pronosticar, por ejemplo. Si ustedes plantean, por ejemplo, determinar si hay correlación, sería el primer objetivo. Determinar si hay correlación entre las variables tal y tal, las que ustedes hayan decidido escoger. Eso es el primer objetivo, que es el de correlación. El segundo objetivo, determinar un modelo de regresión para pronosticar la variable tal. Ahí ya ustedes están diciendo quién es su variable y. Cuando ustedes hacen eso, ya ustedes tienen claridad de qué es lo que ustedes quieren encontrar, ¿no? En el análisis. Pueden, si quieren, antes de escribir los objetivos, pueden explorar qué les funciona a manera de ejercicio, ¿no? ¿Sí? Porque miren, ahora que es que esa parte de exploración la van a tener que hacer porque cuando están buscando las variables, pueden encontrarse variables que realmente no tengan nada que ver. O sea, cuando hacen el gráfico de correlación no les sale nada. No les sale nada. Y todo eso, esas cosas, si les llega a ocurrir, vayan guardándolo de todas maneras en el Excel y me los mandan. Porque al final, si encuentran 2 o 3 variables que no encuentran nada, se van a frustrar. Yo espero que no les pase. Traten de basarse un poco en literatura de variables. O sea, cuando van a estudiar la variable, cuando escogen una variable, la que escogió Vanessa, automóviles en circulación, lean un poco sobre esa variable para que puedan ver de qué depende o con qué se relaciona. La literatura ya algo tiene escrito sobre esas variables, para que no se equivoquen tanto en escoger la otra variable con la que van a combinarla.
porque si no, entonces se van a encontrar, si escogen cualquier variable, se van a encontrar que han armado toda una base de datos y la variable no les da ninguna correlación. ¿Estamos de acuerdo? Bien, el modelo entonces lo podemos escribir de esta forma. B sub 0 más B sub 1x más un error. Siempre hay un error implícito en los modelos cuando trabajamos con la estimación. Recordemos que estamos trabajando con una muestra, aunque sean años, porque no estamos trabajando todos los años desde que se creó la República, sino con un periodo de tiempo que representa una parte del todo. Entonces estamos estimando. El B sub 0 es el valor, la constante en donde la recta corta el eje Y, que es el valor de intersección. Cuando va, en este caso, cuando el valor de X es igual a 0, entonces la variable pronóstico de Y va a ser equivalente al valor de la intersección. O sea, siempre que esta X sea 0, Y va a ser igual a beta sub 0. El beta sub 1 es la pendiente de la recta. Y esta pendiente de la recta lo que me dice es en cuánto varía mi variable Y por cada unidad de cambio de la variable X. Es decir, cada vez que hay un cambio en una unidad en mi variable X, Y se va a incrementar en beta sub 1 unidades. Si beta sub 1 es 3, entonces cada vez que aumenta X en una unidad, Y va a aumentar en 3 unidades. Si beta sub 1 es menos 2, que sea una pendiente negativa, una correlación negativa, entonces por cada vez que aumento X, Y va a decrecer en 2 unidades. Esa es la forma de interpretar el beta sub 1 y el beta sub 0. Acá entonces tenemos la fórmula de cálculo de beta sub 1 y beta sub 0. Aquí nuevamente son valores o notaciones conocidas. Aquí esto ya ustedes lo deben poder reconocer. Primero se multiplica X por Y, luego se totaliza. Aquí está la media de X, la media de Y. La media de X se eleva al cuadrado multiplicado por el total de pares coordenadas. Y aquí entonces primero elevo al cuadrado y luego totalizo. Eso me da beta sub 1. Debo calcular primero, si lo estoy haciendo manual, beta sub 1 y luego beta sub 0. Siempre. Primero beta sub 1 porque beta sub 0 depende de beta sub 1. Entonces aquí como lo ven, primero tengo la media de Y, la media de X y voy a la media de Y le voy a restar la media de X multiplicado por el valor de la pendiente. ¿Ok? Eso si lo van a hacer manual, aquí tienen el ejemplo de forma manual, la forma de expresarlo. Excel lo plantea al revés. Cuando Excel les da el modelo de regresión, no les va a poner la constante primero, sino que le va a poner la pendiente por X y luego el factor de la constante. Entonces plantea así, primero este factor y luego este otro. Lo plantea al revés. Entonces ustedes tienen que fijarse en ese detalle. El coeficiente de determinación lo que nos dice es, primero que todo, recordar que el coeficiente de determinación es el coeficiente de correlación elevado al cuadrado. O sea, si ustedes tienen el de correlación, elevándolo al cuadrado les da el de determinación. Si tienen el de determinación, calculando la raíz cuadrada, les da el coeficiente de correlación. Solamente que cuando es a lo inverso, de determinación a correlación, no les va a dar el sentido o la dirección de la correlación si es positiva o negativa, porque recuerden que todo número negativo elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces ahí tienen que fijarse realmente en cómo es la gráfica, si es positiva o negativa la pendiente. O también la pendiente le da, esta pendiente aquí, si esto es positivo, la correlación es positiva. Si este valor
de beta sub 1 es negativo, la correlación es negativa. Así que eso tienen que fijarse en eso. Entonces, ¿qué es lo que me dice el coeficiente de determinación? El coeficiente de determinación lo que me va a decir es el porcentaje de la varianza o de la variabilidad de X y cómo esta variabilidad de X afecta la variabilidad de Y. Entonces, también otra forma de expresarlo es la proporción de la variabilidad de X que influye en la variabilidad de Y. Entonces, eso está relacionado con el coeficiente de correlación porque está indicándome qué tanta es esa fuerza, qué tanto es la influencia de mi variable X con respecto a la variable Y. Por eso es que ellas dos están muy relacionadas. Mientras que uno mide la fuerza, la otra mide la explicación de la variabilidad de una sobre la otra. En este caso de X sobre la variable Y. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo encuentro un coeficiente de determinación con un valor de 0.10, quiere decir que del 100% de la variabilidad de mi variable dependiente, solamente un 10% se debe a esa variable X. Quiere decir que hay un 90% de un efecto sobre la variable Y que no está incluido en el modelo, o sea, que se debe a otras variables. Si estamos hablando de la población y las edificaciones, y encontramos, ahorita encontramos que 48% en el modelo logarítmico y 23%, si no me equivoco, en el modelo lineal. Si yo me quedo con el modelo lineal, estoy diciendo que el número de edificaciones en el país, bueno, este era en Panamá y San Miguelito, el 23% de las edificaciones en el país está relacionado con población. O sea, la población en la variabilidad o el crecimiento de la población incide nada más un 23% del número de edificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que existe un ¿qué? 77. Un 77% de efecto sobre la variable número de edificaciones que no es población, que es quién sabe qué cosa. Y ahí es donde le queda el reto al investigador ver qué variable realmente tiene mayor incidencia sobre mi variable dependiente. Entonces podrían ustedes pensar, bueno, número de edificaciones podría estar relacionado con el Producto Interno Bruto. Entonces busquemos para el Producto Interno Bruto o busquemos la población económicamente activa, o sea, con el desempleo. Pueden de repente pensar, bueno, el número de edificaciones está relacionado con el desempleo. Entre mayor desempleo, menor cantidad de edificaciones. Si el desempleo es menor, más cantidad de edificaciones porque hay gente que pueda comprar vivienda, ¿verdad? No sé si estamos claros allí. Eso lo tienen que explicar ustedes después en su video. O sea, si yo tengo... Ay, espérese. Espérate, profesora, ¿el video es una charla o es un trabajo? En la charla. Ok, es una charla. Perfecto. Fernando, ¿eres tú? Sí, sí, profesora, soy yo. ¿Cómo le ha ido? No te había visto llegar. No, yo estoy aquí. Es que estaba haciendo un parcial de química y bueno, ya... Ah, pero ustedes no me dijeron. No. Era las 12, pero yo me tardé un poco. Ah, Profe, ese video donde dice la parte que tenemos que aparecer los tres, es como uno después del otro y juntamos algo el... así. Sí, profesora. Tienen que filmarse y después tienen que unirlo. Ok. Ustedes Pero lo pueden unir en con fotos. relación al ejemplo, con ¿Saben relación al trabajar ejemplo en de que usted estaba, fotos? ¿Ah? con relación al ejemplo que usted estaba dando de Ajá. lo de las edificaciones. Ajá. Por ejemplo, una variable que yo podría tomar sería la cantidad de empresas que se fundan al año, pues. Porque, o También. sea,
si yo, por ejemplo, si hay gente que quiere hacer restaurantes, pues tiene que construir su restaurante. Entonces, y ahí yo busco ese índice y eso me puede ayudar a hallar una correlación entre las dos variables. Sí. Vale. Sí, es exactamente eso, es ir buscando quién realmente me puede dar una correlación más alta. Y ya les dije que no es fácil, no es sencillo. Nos ayuda mucho leer y tener conocimiento sobre la variable. Eso nos ayuda muchísimo. Si no conozco mucho la variable, estoy como en ensayo y error. ¿Hay algún libro que explique esto o simplemente buscamos esto en internet o algo así? ¿O hay un libro específico que nos ayude con escoger una buena variable? Sí. No, cuando hablo de la variable, es la variable que ustedes escojan para el análisis. La teoría, esta que está aquí, creo que les funciona bastante bien. Cuando les digo que aprendan sobre la variable que vayan a analizar. Yo, el ejemplo que de las variables es número de edificaciones, pero no sé si llegaste cuando estaba explicando en Contraloría, que busquen la información en Contraloría y escojan la variable que les interesa analizar. Hay variables ambientales, hay variables de la construcción, de poblaciones, sociodemográficas, educativas, de turismo. Entonces, ¿de qué variable ustedes quieren trabajar? ¿Con cuál? Ok, entonces la relación de esta sale en Contraloría. Las variables. Ok, pero el texto que respalda cómo se relaciona esta variable. Yo supongo que vas a tener que ver las noticias. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Exacto. Esa es la que tienen que buscar. O sea, si tú quieres hablar de turismo, entonces tienes que estudiar sobre el turismo. A eso me refiero. O sea que yo tendría que investigar todo sobre los automóviles de Panamá según sus años. Exactamente. O sea, inclusive ver noticias. Noticias, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con automovilismo, automóviles, salen noticias que hablan sobre, por ejemplo, en el municipio tal hay tantas placas, y se hace todo una descripción de qué es lo que está pasando con los automóviles y las placas. De repente hablan sobre las empresas de ventas de automóviles. Las empresas tal están indicando que ha habido un aumento en las ventas de automóviles. Entonces ya te están hablando de las ventas. Entonces quiere decir que si hay automóviles en circulación, tengo que analizar sobre el número de empresas automovilísticas y las ventas de automóviles en el país. Por ejemplo, entonces, a eso me refiero, conocer un poquito más de la variable que ustedes van a escoger para el análisis. Por lo menos esa de automóviles me parece súper chévere. No sé qué escogerán las demás, sería bueno que se metan en la página web, miren las estadísticas que están, porque necesitan por lo menos 15 años o 15 unidades de análisis. Entonces, yo lo que le estaba diciendo es que construyan la tabla y entonces me mandan cómo les queda la tabla para ver cómo van a hacer, si les funciona o no, para ayudarlos un poco. ¿Cómo así 15 años? O sea que pongo desde 2000 a 2015. Lo que yo te estaba diciendo, que si tú tenías, en este caso, en este ejemplo yo estoy trabajando 23 corregimientos, porque yo escogí trabajar para cada corregimiento estas variables. Estas son mis variables de análisis. Pero si tú vas a escoger años, por lo menos le estoy diciendo que sean 15 años. Tú me dijiste que estaba hasta el 19, entonces tienes que comenzar desde el 2004 para que sean 15, porque 4 y 5 años es muy poquito para hacer análisis de regresión. Ok. Lo puedo escoger de 2000 a 2015 también. Sí. Pues podría ser entonces el análisis de el clima. Sí. Ya hay datos registrados de un montón de años. Sí.
Lo que yo les decía es que en el caso del Panamá en cifra, aquí en, ¿de dónde es que está esa? En clima, aquí está, precipitación pluvial. A mí me parecen también sumamente interesantes la precipitación pluvial. Aquí vemos que están trabajando máxima, temperatura máxima, mínima, la media, temperatura media. Pueden ver, por ejemplo, por año, cuánto ha sido, aunque aquí si lo hacen, fíjate, si deciden trabajar mensual, la unidad de análisis que sea mensual, mensualmente son 12, pueden trabajar 2 años. El boletín la información esta les da el 2018 y habría que buscar el boletín anterior otro año, aunque aquí está 2018 y sí pueden comparar, aquí está el promedio de los últimos 5 años, 2014 al 2018 y el dato individual del 2018. Y trabajar 2 años, o trabajar el periodo o 2 periodos o trabajar 2 años, los meses. Entonces ya trabajarían 24 unidades mensuales y escogen entonces precipitación, temperatura, humedad y pueden hacer un análisis de correlación. Tienen bastante aquí información. Entonces lo que vuelvo y repito es saber construir esta tabla. Aquí en primera columna mi unidad de análisis. Si van a ser los años, si van a ser los meses, si van a ser los distritos, los corregimientos, etcétera. ¿Qué es lo que van a poner aquí en unidad de análisis? Y acá mis variables con las que van a trabajar. No sé si estamos claros. Fernando. Profesora. Sí. Okay. Ajá. Profesora, usted después que termine de explicar el tema, ¿nos podría explicar exactamente cómo tenemos que hacer el examen? Ah, del video. No, El video. no, del video ya yo lo sé. No del video, sino de la parte teórica. El informe. Uh-huh. Pero el informe era lo que le estaba explicando ahorita, que deben plantear. Primero, escoger una variable de análisis. Las variables que van a analizar. La estructura del informe creo que está al final. Bueno, déjenme terminar, pues, y ahorita vemos eso. Recuerden que estamos grabando la clase. Bien. Sí, profesor. Aquí entonces nuevamente vemos lo de las pruebas de hipótesis. Nosotros podemos hacer pruebas de hipótesis sobre la pendiente. En este caso, porque nosotros queremos ver si hay realmente asociación o correlación entre las variables. Entonces, la forma estadística de escribirla es esta que está aquí. Beta sub 1 es igual a 0. En palabras, sería lo que dice aquí, la pendiente de la recta es igual a 0. Otra forma de decirlo es, no existe ninguna relación entre las variables. ¿Ok? Pero la forma correcta de escribirlo es beta sub 1 igual 0, recordando que siempre la nula implica la igualdad y la alternativa en este caso la diferencia. Los valores de P ya ustedes lo saben trabajar. P mayor que 0.05 no se puede rechazar la hipótesis nula, es decir, que se acepta. Menor o igual que 0.05 no se puede aceptar la H0, es decir, que concluimos o aceptamos la alternativa. Acá entonces, ¿cómo trabajamos en Excel? En Excel podemos trabajar análisis de regresión con análisis de datos. Aquí para este ejemplo que tenemos acá, se meten los datos, se va acá, análisis de datos y se busca donde dice regresión. Luego que se coge regresión, entonces indicarle quiénes son los datos de Y y quiénes son los datos de X. Y luego entonces aquí vamos a escoger, por ejemplo, curva de regresión ajustada, se puede marcar. Cuando se le da a aceptar,
nos va a generar todos estos resultados de aquí. Voy a hacerlo con el ejemplo que tenemos aquí en el Excel ya, con los datos que ustedes tienen, y vamos a interpretar todos estos resultados que están aquí, que lo tienen allá ya lo tienen ahí en la diapositiva. Entonces vamos a hacerlo en vivo y a todo color, acá con estos, eliminar esta columna. Vamos acá a datos, escogemos acá análisis de datos y vamos a buscar regresión. Acá entonces buscamos donde, miren, acá está el coeficiente de correlación, que también lo pueden calcular, y está la covarianza. Lo pueden escoger por este lado también. Y aquí abajo está regresión, le damos a aceptar. Aquí entonces, lo que tienen en la diapositiva, datos de Y. Dijimos que datos de Y, número de edificaciones. Escogemos datos como Y, número de edificaciones, que es lo que quiero pronosticar. Rango de X, población. Escojo mi columna de población. Entonces yo lo que estoy diciendo es que quiero pronosticar el número de edificaciones en función de la población. Luego, aquí donde está rótulos, le voy a marcar un ganchito. ¿Por qué? Porque cuando seleccioné el rango de entrada, marqué desde el título. Así que esos son mis rótulos. Luego, en nivel de confianza, si lo quiero cambiar, lo cambio. Si no, lo dejo igual como está allí. Aquí abajo voy a marcar el gráfico de probabilidad normal. Es para verificar si la distribución es normal, porque una de las condiciones o supuestos que tiene el análisis de regresión, que funciona mejor si la distribución de los datos es normal. En este caso, lo vamos a marcar, y acá vamos a marcar la curva de regresión ajustada. Lo vamos a dejar en una hoja nueva y le vamos a dar clic en aceptar. Acá entonces tenemos el gráfico de probabilidad normal. Aquí vemos que hay algo raro con los datos, y que bueno, es porque ya sabemos que los datos no tienen un comportamiento lineal, y eso es lo que nos está reflejando esto, ¿no? Acá entonces vemos la recta, en el caso de tal que fuera lineal, y vemos los puntos observados o los pares coordenados de número de edificaciones y población, que están en azul. Acá entonces vamos a ver los resultados que nos aparecen, las estadísticas, coeficiente de correlación, que ya lo teníamos en el análisis de dispersión, coeficiente de determinación, que ya también lo habíamos calculado allá. Aquí nos aparece un ajuste, porque también nosotros podemos tener ajustado, y esto tiene que ver con el tamaño de la muestra. Aquí está el error típico, que era lo que yo les decía, que el error estándar o error típico aparece para cada uno de los parámetros siempre. En este caso vemos el error típico. La cantidad de observaciones son 23. Acá entonces tenemos la forma como el Excel nos presenta los resultados. Este es el análisis de varianza. Este análisis de varianza es para contrastar el modelo, o sea, si el beta 1 es igual a 0 o no. Y ese resultado lo vemos acá con el valor. Este es el estadístico F, y este que está aquí, mi valor crítico para ese estadístico. Entonces aquí tendríamos que buscar si se acepta o no se acepta esta hipótesis. Entonces aquí tendríamos que buscar, tenemos dos formas: buscamos la probabilidad para este valor crítico, o buscamos, en este caso, perdón, comparamos directamente con el valor S. ¿Cómo yo tomo la decisión de si acepto o rechazo la hipótesis nula? Vamos a poner aquí cuál es la hipótesis nula que estamos comprobando. Vamos a poner aquí que la pendiente o el beta 1 es igual a 0. Esa es la hipótesis nula. Entonces, yo voy a tomar la decisión comparando este valor con este.
si el valor F es mayor que este, no puedo aceptar la hipótesis nula. Recuerden que tenemos las dos formas de decidir, con el valor crítico y con el valor P. En este caso, el Excel no me está dando el valor P, sino el valor crítico. El valor crítico en la normal, por ejemplo, es el valor Z para una probabilidad determinada. En este caso, no trabajamos con la estadística Z, sino con la estadística F. Entonces, la decisión la vamos a tomar si este valor es mayor que el valor crítico, no podemos aceptar esto. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una significancia estadística en la relación de la población y el número de edificaciones. En un lenguaje común podríamos estar diciendo que sí hay una relación significativa entre población y el número de edificaciones, o que la población sí tiene un efecto, el crecimiento poblacional sí tiene un efecto sobre el número de edificaciones que se dan, a pesar de que la correlación nosotros la veamos baja. Entonces, estas dos las comparamos, son las que comparamos para tomar la decisión. Entonces, la decisión, si el valor crítico es mayor que el valor de F, no se acepta H0. ¿Ok? Y acá entonces tenemos los coeficientes, estos que están aquí, estos dos valores que están aquí son mis valores de beta, esta que está aquí, el que se llama intersección es el beta sub 0, él me lo presenta de otra forma, y el que dice población es el que es beta sub 1 o el de la pendiente. Estos que están aquí en el modelo lineal simple. Voy a regresar a la hoja 1. En este caso vamos a cambiar aquí, agregar línea de tendencia, voy a cambiarlo a lineal. Vamos a decirle que me presente la ecuación. Y ahora vean, este es el logarítmico, el exponencial, perdón, y este es el lineal. Entonces vean los valores de B y de A. Entonces, el valor de B es este, 0.008. Y el valor de A es menos 7.46. Y veamos acá. ¿Ve? Menos 7.46 y 0.008. Tal como lo vemos ahí. Entonces, trabajando por acá podemos también encontrar lo mismo que nos da el gráfico de dispersión. La única ventaja de trabajar con análisis de datos es que podemos ver la parte de la significancia estadística del modelo pues mucho más rápido. Y nos da otra información que en este momento no lo vamos a interpretar, pero el interés y el objetivo es que por lo menos lleguen hasta esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso está explicado aquí. Todo esto. En la última diapositiva. Y luego, entonces, ya quedamos en el trabajo final. ¿Preguntas? Profesora. Cuéntame. Dime. Por ejemplo, si mi tabla se basa sobre el automovilismo y yo tengo 15 años, tengo los 15 años, yo puedo hacer ese análisis de datos con los 15 años y me va a salir todo lo que usted tiene ahí en su página de Excel. Sí. Ah, ok, pero lo mío me va a salir como más extenso, ¿no? Porque son 15 años. No, es lo mismo. Puedes tener 15, 20, 100 años, no importa. El análisis se resume en exactamente correlación, regresión y el ANOVA que acabamos de ver. Ok, entonces usted lo que más le interesa es como la primera parte, como dijo usted, donde llegamos a las varianzas. Todo es importante. El primer paso, bueno, si quieren ahorita vamos haciendo la estructura del informe, ¿les parece? ¿Cuáles son los pasos a paso que van a hacer? Ok, sí, profe. Y la última duda, profe, que quiero que me explique cómo exactamente tenemos que hacer el examen, porque ahí tenemos 4 partes y tenemos como mini tablas. ¿Qué mini tablas?
Ahí en el trabajo que usted lo puso, usted puso que uno, un texto y una mini tabla bajito como de 20 datos. El trabajo final no es este que está en pantalla. ¿Es ese? Sí. Pero usted puso el Classroom 1. Vamos para allá. Vio, me enredó. Es que en Tú Classroom también me hay tienes uno. enredada. Profe, pero es que en No, mentira, Classroom vamos a hay aclarar, vamos a uno. aclarar. Voy a dejar de grabar, porque si no el video se hace muy largo. Y para pasarlo